Sean todos bienvenidos a este espacio en donde voy a compartir libros. Yo tengo un grupo de lectura hace varios años en donde hemos leído muchísimos libros sobre crianza y educación. Yo creo que fue como en el 2023 que yo empecé a leer en un grupo de WhatsApp. O sea, yo mando 10 minutos de lectura todas las mañanas y así hemos leído montones de libros. Acá ya está publicado el resumen de Dar voz al niño de Ivonne Laborde, que fue uno de los libros que leímos ya hace un par de años. Pasó algo muy curioso, habían muchas personas en ese grupo que no tenían hijos, ¿sí? Porque el tema del grupo siempre fue crianza y educación. Pero estas personas que no tenían hijos fueron entrando porque leímos Sorprende a tu mente de la doctora Ana Ibáñez. Entonces, cuando terminamos Sorprende a tu mente, que yo estaba colocando sobre la mesa como las opciones para leer a continuación, eran todos libros de crianza y educación, como para volver a al tema del grupo. Eh, y, y muchos me dijeron que no querían seguir leyendo cosas referentes a crianza y educación, entonces comencé con Joe Dispensa, Deja de ser tú, que es el libro que vamos a resumir a continuación. Pero solo la primera y la segunda parte, y ya les voy a explicar. Entonces, bueno, ya falta poco, mira, vamos por aquí. Yo siento que en la práctica nos vamos a quedar un montón. Tony, buen día. Hola, Marce, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mis amores, Marce. Entonces, él mismo en la última parte que leímos hizo la recomendación como de repasar, o sea, de ver los conceptos que aprendimos en la primera y en la segunda parte. Voy a leer los 5 títulos de la primera parte, que habla sobre el yo cuántico, ir más allá del entorno, de ir más allá del cuerpo, ir más allá del tiempo. Supervivencia frente a la creación. Esos son como los 5 títulos de la primera parte. Hasta que no veas tu realidad actual de otro modo, cualquier cambio que hagas en tu vida será superficial y efímero. Si deseas obtener los resultados deseados de forma duradera, debes cambiar tu idea de por qué ocurren las cosas. Para lograrlo tendrás que abrirte a una nueva interpretación de lo que es real y cierto. Siempre es materia y nunca mente, siempre es mente y nunca materia. Conectar el mundo físico exterior de lo observable con el mundo mental interior de los pensamientos siempre ha sido un gran reto para científicos y filósofos. Muchos seguimos creyendo, incluso al día de hoy, que la mente tiene efectos muy pequeños e imperceptibles en el mundo de la materia. Aunque coincidamos seguramente en que el mundo de la materia crea consecuencias que nos afectan mentalmente, ponemos en duda de que la mente pueda producir cualquier cambio físico que afecte los aspectos sólidos de nuestra vida. Es decir, esta parte del yo cuántico, el mal, lo que nos está tratando de explicar es qué tanto poder tenemos sobre esa nada o ese vacío eh, de lo cual está hecho el campo cuántico, ¿no? Entonces nos explica el átomo clásico, cómo era. ¿Se acuerdan cuando Newton decía que el átomo clásico, la versión newtoniana del átomo, ¿verdad? De la vieja escuela, se centra todo en lo material. Entonces, chévere porque el átomo cuántico tiene un núcleo, ¿verdad? Versión cuántica de la nueva escuela de un átomo con una nube de electrones, así. Es como una nube de electrones. Bueno, ahí no se ve porque tiene ese efecto del coso, pero es un núcleo con una nube de electrones alrededor, ¿verdad? En donde materialmente, o sea, lo sólido finalmente termina siendo casi nada. Y el verdadero átomo cuántico que él le llama es el modelo más realista de un átomo, materialmente es la nada, pero potencialmente lo es todo. Entonces es un poco, me acuerdo mucho de cuando empecé un curso de milagros, tiene mucho de esto, ¿sabes? Y cuando empecé las primeras lecciones del curso de milagros decía que nos sentáramos a ver las cosas y afirmáramos que las cosas, o sea, que eso no existe. La primera lección del curso, no sé quién ha hecho un curso de milagros aquí, la primera lección de un curso te dice que te sientes y que veas esta taza y digas, esta taza no existe. Que veas la mesa y digas, esta mesa no existe. Que veas a tu pareja y digas, esta persona no existe. Que te veas la mano y digas, esta mano no existe. Un poco para llevarte
a ese lugar cuántico de la nada. O sea, ahora como que conecto las dos cosas y es chévere. Luego aquí él empieza a describir la manera como pasamos de la materia a la energía. Las partículas son el no va más en el arte de esfumarse. O sea que todo el tiempo los electrones en nuestros espacios vacíos de lo cuántico están colapsando. Podría estar en cualquier parte. Un electrón podría estar en cualquier parte. El electrón aparece como una partícula, el electrón desaparece de la nada y el electrón reaparece como partícula en cualquier otro lugar. La creación de la realidad, la energía responde a la atención. Aquí voy a leer esto. Si volvemos al modelo de la vieja escuela, de la estructura del átomo fabricado con palitos y bolitas de poliestireno, en aquel entonces se creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo como los planetas orbitan alrededor del Sol. Pero si fuera así, podríamos señalar dónde se encuentran, ¿verdad? La respuesta es que sí, por decirlo de alguna manera, pero no por la razón que se creía. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y de la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o probabilidades en el campo invisible de la energía. Es decir, este es el clásico experimento del gato ese experimento cuántico que hicieron de un gato, ¿no? Que meten el gato en una caja y deja de existir, o sea, sin el observador deja de existir. Por eso dice que la atención es lo que transforma la energía. La física cuántica llama a este fenómeno colapso de la función de onda o el efecto del observador, ¿no? Ahora sabemos que en el momento en que el observador busca el electrón hay un punto concreto en el tiempo y en el espacio en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. O sea, si lo observamos, lo creamos, si le ponemos la atención, ¿verdad? Al observador le están esperando una infinidad de posibilidades. Todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Por naturaleza, estas partículas cuando existen como puro potencial y están en un estado de onda mientras son observadas. Potencialmente son todo y nada, hasta que alguien las observa. Entonces aquí es una vez más como él tratando de justificar el por qué podemos incidir sobre la materia, ¿verdad? O sea, toda la justificación cuántica de por qué podemos incidir con la mente en la materia. Bueno, y aquí se acuerdan que hablábamos de que podemos influir incluso en el pasado, como una historia de una gente ahí que hizo una meditación y se sanaron personas del 2000, una vaina así. Chistoso esto. Pensamiento más sentimiento producen resultados en los tubos de ensayo. Los pensamientos y los sentimientos envían nuestras señales electromagnéticas al campo cuántico. Posibilidades electromagnéticas en el campo cuántico. Entonces tú estás paradito en el medio, ¿verdad? Que hay un dibujito y dice, en el campo cuántico existen todas las posibles experiencias como un mar de infinitas posibilidades. Cuando cambias tu huella electromagnética para que coincida con lo que ya existe en el campo, tu cuerpo es atraído por esta situación, avanzas a una nueva línea de tiempo o la situación te encuentra a ti en tu nueva realidad. O sea, no hay ni tiempo, ni pasado, ni futuro, ni nada. O sea, está sucediendo ahora y puedes cambiar y puedes incidir incluso en el pasado. Ondas coherentes y ondas incoherentes. Mira, desde el primer capítulo, él nos está hablando de la coherencia. Cuando las ondas están en fase y son rítmicas, son más potentes que cuando están desfasadas. Yo trataba de explicar eso de la coherencia y no me fue muy bien. Es decir, cómo es importante entrar en completa alineación con lo que piensas, sientes, dices y haces, ¿verdad? Para ser, no sé, genuino y entrar en estos patrones de onda, a ver, aquí, en estos patrones de onda de coherencia, que es ahí en donde podemos incidir sobre lo material, o sea, cambiar lo físico en realidad.
Bueno, mira que aquí dice que antes de alcanzar un resultado, agradécelo. Acabo de hablar de alinear los pensamientos con los sentimientos para crear el resultado deseado, sin preocuparnos de los detalles de cómo se va a manifestar la situación. Es todo un acto de fe que debemos hacer si queremos cambiar una vida rutinaria y previsible por una vida feliz con experiencias nuevas y sorpresas cuánticas. Pero todos necesitamos hacer otro acto de fe para crear lo que deseamos. ¿En qué circunstancias te sientes agradecido? Doy gracias por la familia, por la casa bonita, por los amigos, por el trabajo que tengo. Lo que todo esto tiene en común es que ya está en tu vida. Por lo general nos sentimos agradecidos por algo que ya ha ocurrido o que ya está presente en nuestras vidas. A ti y a mí nos han hecho creer que necesitamos una razón para ser felices, un motivo para sentirnos agradecidos y una causa para sentir amor. Que la realidad exterior lo que nos hace sentir distintos, la realidad exterior es lo que nos hace sentir distintos por dentro, o sea, eso hemos aprendido, ese es el modelo en el que hemos crecido, digamos así. Por el contrario, aquí la invitación es a agradecer una situación deseada antes de que ocurra. ¿Mm? Y sentir las emociones elevadas que produce esa sensación y dar gracias de eso que no lo estás viendo en ese momento en tu vida, digamos, físicamente, pero si te ubicas en una situación de gratitud por eso que tienes en una línea temporal futura, entras en más coherencia aún. La inteligencia universal y el campo cuántico, recibimos lo que enviamos. La física cuántica es un sinsentido, dice aquí. ¿Por qué? La física newtoniana postulaba que siempre se dan series lineales de interacciones previsibles y repetibles. Bueno, voy a volarme eso, que es como tan... Vamos a pasar a esta parte. Más allá del entorno. Voy a leer como la primera parte de más allá del entorno, la primera parte de más allá del cuerpo. A ver, ¿qué será? Bueno, para cambiar ve más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. La mayoría de la gente se centra en la vida en tres cosas, su entorno, su cuerpo y el tiempo. Además de centrarse en estos tres elementos, piensan de acuerdo a ellos. Pero para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, debes pensar mucho más allá de las circunstancias de tu vida, trascender los sentimientos que has estado memorizando en tu cuerpo y vivir una nueva línea de tiempo. Eh, los recuerdos que moldean el mundo interior, ¿se acuerdan que hablábamos de que todo lo que nosotros hemos construido, que creemos ser hoy, es un constructo de nuestra historia, o sea, de todos nuestros recuerdos y de todo lo que hemos vivido? Tus recuerdos habituales te recuerdan que vuelvas a producir las mismas experiencias de siempre. Las rutinas, conectando con tu yo pasado, o sea, siempre estamos conectando con las experiencias que tuvimos en el pasado. Por eso él dice que estamos amarrados a una línea de tiempo pasada, porque nos amarramos a vivir una vida así como la vivimos por experiencias pasadas. Ahí se fue Pau. Había salido sin querer, perdón. Bueno, estamos en el entorno. ¿Cómo los pensamientos se convierten en experiencia? La neurociencia ha demostrado que cambiamos nuestro cerebro y por lo tanto de conductas, actitudes y creencias. Al pensar de distinta manera, es decir, sin que cambie nada en nuestro entorno. Bueno, ya. Por medio del repaso mental, imaginar repetidamente que realizamos una acción, los circuitos del cerebro se reorganizan para reflejar nuestros objetivos. Podemos hacer que nuestros pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia como si la situación ya fuera una realidad física. Tú también puedes cambiarlo para adelantarte a cualquier experiencia del mundo exterior. Pero es así como también vamos creando esa personalidad o esa persona de siempre, ¿no? Porque repetidamente la llevamos a sentir lo mismo que se sintió antes y así, entonces eso es lo que nos va a pasar siempre. Bueno, ahora vamos más allá del cuerpo. Cada vez que tienes un pensamiento, se da una reacción bioquímica en tu cerebro, genera sustancias químicas. Y como verás más adelante, el cerebro le envía
al cuerpo unas señales químicas que actúan a modo de mensajeras del pensamiento. Esto me marcó full del libro. O sea, como él aquí te está explicando que químicamente tu cuerpo, yo creo que lo hablaba con Pau, químicamente tu cuerpo ya se volvió adicto a ciertas emociones, porque le has dado esas sustancias y has hecho esa fórmula química dentro de ti, la has hecho tantas veces que ya químicamente tu cuerpo te lo pide. O sea, no sé si les ha pasado que en ciertas situaciones como que dicen, mierda, pero otra vez, ¿sí? O sea, me pasa esto una y otra vez. Es un poco porque, ay, se me fue. Se me salió. ¿Ya me escuchan? Sí, No, mi amor, nos imaginamos. yo no sé por Sí, qué se me desconectó. Creo que porque la cámara se... No sé, algo pasó con la cámara, la voy a dejar cerrada. Eh, bueno, les estaba haciendo un comentario sobre la química del cuerpo. Como vamos por la parte de ir más allá del cuerpo, ¿de qué tenemos que ir más allá? ¿Verdad? Porque a veces es como, bueno, ve más allá del entorno, pero ¿cómo así? ¿De qué? O sea, ¿a dónde tengo que ir más allá de qué? Ir más allá del entorno es simplemente pasarte por encima la creencia de que lo de afuera es lo que te cambia por dentro, ¿sí? Ir más allá del cuerpo es abandonar esa creencia o abandonar los hábitos que te hacen ser lo que eres ahora. Y eso, yo pienso que eso es como uno de los trabajos más fuertes por lo que él explica en este capítulo. Él explica que químicamente el cuerpo quiere volver a eso. Entonces, y él lo explica perfecto, o sea, da los detalles y eso ya lo leímos, neurotransmisores, hormonas, neuropéptidos y tal, que tienen como el propósito de que el cuerpo vuelva a sentir aquello a lo cual ya está prácticamente adicto a ciertas emociones de angustia, de tristeza, de desamparo, de carencia, de todos esos, digamos, emociones, sentimientos y pensamientos de baja vibración. ¿Sí? Muchos, estamos ya corporalmente, ya a nivel físico, el cuerpo te lo pide, o sea, el cuerpo te pide sentir esas vainas. ¿No? Y entonces, aquí dice, el bucle de los pensamientos y sentimientos. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones, que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes de neuronas en particular, el cerebro produce sustancias químicas como una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que ya estás pensando, justamente lo que es que el cuerpo es tan maravilloso que nos acompaña, ¿me entiendes? O sea, químicamente genera todo eso a lo que lo acostumbramos. Entonces la idea de esto es que tú entiendas que el cuerpo funciona así para que puedas ir más allá de eso y empezar a darle nuevos hábitos, otras formas de pensar y de sentir para que químicamente ya empecemos a cambiar. Pero esto es una consecuencia de la repetición, que eso es lo que vamos a empezar a hacer con las meditaciones. Bueno, esto del cuerpo ya. Ahora vamos al tiempo. Vamos al tiempo. Mm, Él se quedó full en el cuerpo, o sea, bastante que se quedó hablando, la epigenética, los genes.
Perpetuar viejos estados del ser nos aboca a un destino genético poco deseable, imagínate. Producir los estados mentales elevados es una expresión genética más sana. También hablaba, ¿no?, de la capacidad del cuerpo de curarse. Ve más allá del tiempo. Bueno, hemos aprendido hasta ahora que los seres humanos cuando intentamos cambiar nos comportamos como adictos, porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser que son habituales. Cuando tienes una adicción es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia. A medida que la situación del pasado provoca la misma respuesta química que la del episodio original, tu cuerpo cree estar reviviéndolo. Aquí entró alguien. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos haciendo como el resumen hacia toda velocidad, a ver si alcanzamos a hacerlo en una hora. Pues lo estoy haciendo yo, pero igual los micrófonos están abiertos si quieren comentar algo. Entonces ya hablamos de ir más allá del entorno, de ir más allá del cuerpo y ahora estamos yendo más allá del tiempo. ¿Listo? Vale, mil gracias. Eh, el cuerpo se convierte en la mente por medio del ciclo de pensar y sentir y pensar, pero los recuerdos del pasado también, en los recuerdos del pasado también ocurre lo mismo. El proceso es el siguiente. Vivimos una experiencia con una carga emocional. Después tenemos un pensamiento sobre ese episodio. El pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que produce de forma, refleja la emoción de la experiencia. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetitiva, el pensamiento, el recuerdo y la emoción acaban fusionándose en una sola cosa y memorizamos la emoción. Ahora, vivir en el pasado ya es un proceso más subconsciente que consciente, es decir, cuando tenemos esa comedera de cabeza de lo que nos pasó, ¿verdad? Y le damos vueltas y vueltas, ahí estamos generando, estos pensamientos están generando emociones. Y si nos quedamos ahí, en ese bucle, ya lo convertimos, ¿cómo es que dice él? Lo convertimos en una experiencia y eso se memoriza. Y cuando la emoción se memoriza, el cuerpo te va a pedir que vuelvas a ello una y otra vez y se vuelve algo más subconsciente que consciente. Entonces, aunque tú no lo quieras, ya lo repetiste tantas veces que te fuiste al pasado tantas veces que ya de manera subconsciente te estás comportando así sin siquiera aquello haber sucedido en el momento presente, ¿sí? O sea, eso hacemos, ¿entiendes? O sea, es absurdo, ¿no? Cuando lo leemos, pero eso hacemos, o sea, eso lo hacemos un montón. Y la idea es empezar a aprender a dejar de hacer eso, a dejar de vivir en el pasado, ¿no? Vive tu nuevo futuro deseado en el preciso presente. Entonces, como estamos yendo más allá del tiempo, vamos a tratar de vivir en un estado en el que no hay ni pasado ni futuro, sino ese pasado que vivimos se queda allá, desconectamos el cuerpo y las sensaciones y los pensamientos de aquello ocurrido porque siempre podemos tomar la decisión de ser, de sentir y de pensar distinto sin estar amarrados al pasado y estando, digamos que de manera presente, abrazando un futuro deseado. Y es aquí cuando viene, ¿verdad?, lo que queremos cambiar de nuestra vida. Vive tu nuevo futuro deseado en el preciso presente. Hay otras preguntas importantes que debes hacerte. Si sabes que al estar presente y eliminar tus conexiones con el pasado, puedes acceder a todos los resultados posibles en el campo cuántico, ¿por qué vas a elegir vivir en el pasado y seguir creyéndote el mismo futuro? ¿Por qué no hacer lo que ya está a tu alcance? ¿Qué es lo que está a nuestro alcance? Modificar mentalmente la configuración del cerebro y del cuerpo para cambiar antes de que se materialice la experiencia deseada. ¿Por qué no te decides a vivir ahora el futuro que eliges? ¿Verdad? En lugar de obsesionarte con una situación traumática o estresante que temes vivir en el futuro basándote en tus experiencias del pasado, obsesionarte con una nueva experiencia deseada que aún no hayas sentido emocionalmente. Permítete vivir ahora en este posible nuevo futuro hasta el extremo de que tu cuerpo está aceptando y crea estar sintiendo las elevadas emociones que la situación te va a producir, pero lo estás viviendo en el presente.
sí conectan con esto, o sea, es como, lleva a tu cuerpo a sentir que ya lo tienes, o sea, cualquier cosa que ya estás deseando materializar en el campo físico de tu vida, ¿verdad? Si llevas a tu cuerpo y a tu mente la certeza de que está, de que lo vives, y eso yo siento que teóricamente no es tan difícil de entender cuando lo que hay que hacer es una especie de reseteo corporal, ¿no? Y, y sentir de verdad que ya eso está. Y me parece que no es tan difícil cuando lo único en lo que hay que concentrarse es en soltar esas creencias, soltar el tiempo, soltar el cuerpo y soltar el entorno, que eso es lo que vamos a empezar a hacer en las meditaciones. Supervivencia frente a creación. Esto es súper bacano. Aquí él explica cómo nosotros estamos en un constante estado de supervivencia. ¿Cuál es el estado de supervivencia? Eh, es cuando estamos generando todas estas hormonas y este estado del ser en el estrés. O sea, el estrés es lo que te lleva a la supervivencia. Dice, la respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. Por desgracia, existen varias diferencias entre el Homo sapiens y los seres del reino animal con los que compartimos el planeta que nos sirven tanto. Cada vez que alteramos el equilibrio químico del cuerpo, se produce algo que llamamos estrés. La respuesta de estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que hace perder el equilibrio y a lo que hace para recuperarlo. Pero si vemos a un león, o sea, si vemos a un león en el supermercado, da lo mismo que ver a la expareja poco cordial. O sea, como que te genera el mismo estrés encontrarte con tu ex que terminaron re fatal que ver un león que te va a comer. O sea, ¿no? La diferencia. Por otro lado, por lo que se sabe hasta ahora, hola Mile, aquí vamos. Aquí vamos en resumen, igual te mando el video a que te lo veas. Vamos por el estrés, por el estado de supervivencia frente al estado de creación. Mira, cuando se activa la respuesta de estrés, nos centramos en estos tres elementos. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en cómo tengo que proteger mi cuerpo, ¿verdad? Para sobrevivir. Estamos pensando en dónde puedo ir para huir de esta amenaza, ¿verdad? O sea, en el entorno, dónde estoy parado yo para poder protegerme de esta amenaza, el entorno. Y el tiempo, cuánto tiempo tengo, ¿verdad? Para evitar esta amenaza. O sea, siempre estamos, digamos que en modo supervivencia y tratando de defendernos de algo que no existe en realidad, ¿no? A ver, vivir en un estado de supervivencia es vivir como alguien. Cuando nos convertimos en ese alguien, en ese yo físico, materialista, viviendo en un estado de supervivencia, nos olvidamos de quién somos en realidad. Nos desconectamos del campo universal de inteligencia y creemos estar separados de ese campo. Cuanto más vivimos condicionados por las hormonas del estrés, más se convierte el torrente de sustancias químicas en nuestra identidad. Uh -huh. Si el modelo cuántico de la realidad lo define todo como energía, ¿por qué nos percibimos más como seres físicos que como seres de energía? Se podría decir que las emociones de supervivencia, o sea, las emociones son energía en movimiento, pilas con eso, las emociones son energía en movimiento, ¿sí? Y esas emociones de supervivencia tienen una frecuencia o una vibración baja, vibran con una longitud de onda más lenta y por lo tanto forman lo físico. Nos volvemos densos, pesados, corpóreos, porque esa energía nos hace vibrar con más lentitud. El cuerpo se vuelve literalmente compuesto por más masa y menos energía, por más materia y menos mente. Por eso tiene sentido que si inhibimos nuestras emociones de supervivencia más primitivas y empezamos a superar nuestra adicción a ellas, nuestra frecuencia energética va a subir y vamos a tener menos
apego al cuerpo, al tiempo y al entorno. En cierto modo, cuando el cuerpo se ha convertido en la mente, podemos liberar la energía del cuerpo en el campo cuántico. A medida que nuestras emociones se vuelven más elevadas, nuestra conciencia sube de nivel, está más cerca de la fuente y nos sentimos más conectados con la inteligencia universal. Es decir, sí es real que tenemos emociones densas que vuelven nuestra existencia pesada. Entonces, si trabajamos, que es lo que vamos a aprender en la parte práctica del libro, si trabajamos en que esas emociones sean cada vez más elevadas, ¿cierto? Que esa esa longitud de onda, porque él habla desde la ciencia, o sea, esto no es como que, ay, si siente bonito y verás como todo, no, o sea, él te está dando aquí las razones por las cuales las emociones elevadas de gratitud, de amor, tienen mucha más fuerza para transformar el mundo cuántico que las emociones de baja densidad. Y nosotros estamos ahí. O sea, nosotros empezamos a caer en esas emociones de baja densidad. La idea es que podamos ser tan conscientes cuando entramos ahí, que podamos tener la capacidad de salir de ellas y subir. Y eso lo hace pues la práctica. Y creo que las prácticas meditativas lo que te permiten es hacer una especie de reseteo en tu cuerpo para poder salir de esas emociones densas de la supervivencia para ir a esas emociones más elevadas que son las emociones del estado creativo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el estado creativo es ese momento en donde te conectas con algo en lo que, digamos, no existe ni tiempo, ni cuerpo, ni entorno, ni nada, sino que estás como tú inmerso en una cosa? Las personas, por ejemplo, que se conectan con el arte, que se conectan con la música, que hacen alguna actividad que los desconecta de todo lo que hay afuera y están completamente inmersos adentro, esas son las emociones más elevadas y estás en un estado creativo. Y él compara como que el estado creativo es vivir como nadie, porque estás ahí y prácticamente no eres nada ni nadie, estás inmerso en tu momento, ¿verdad? Que no hay entorno, no hay tiempo y no hay cuerpo. Ese es como el estado creativo. Crea una mente nueva para poder pensar en una nueva forma de ser. Bueno, ahora a nivel cerebral él explica muchas cosas. Haz que el pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Despréndete de tu mente y libera tu energía. Entonces, aquí hay un cuadrito que dice que tiene palabras del estado de supervivencia y palabras del estado de creación. En el estado de supervivencia estamos con estrés, contracción, catabolismo, enfermedad, desequilibrio, colapso, degeneración, miedo, ira, tristeza, egoísmo, entorno, cuerpo, tiempo, pérdida de energía, emergencia, estrechez de miras, separados, realidad determinada por los sentidos, causa y efecto, posibilidades limitadas, incoherencia. Y es algo conocido, ¿no? Es algo que ya sabemos cómo se siente. En el estado creativo estás en homeostasis, expansión, anabolismo, salud, orden, renovación, regeneración, amor, alegría, confianza, altruismo. No hay espacio, no hay cuerpo, no hay tiempo. Creación de energía, crecimiento, reparación, amplitud de miras, conectado. La realidad que trasciende los sentidos, causa en efecto. Todas las posibilidades, estás en coherencia. Sin embargo, es algo desconocido. Es decir, no se puede predecir el estado creativo. Hasta ahí llegamos definiendo supervivencia y estado creativo. Esa es toda la primera parte, ¿sí? Pasé súper rápido por la primera parte, espero haber dicho todo lo que eso contenía. Igual ahí tenemos todos los audios para leer y para consultar cuando queramos. Ahora vamos a adentrarnos en la segunda parte. Tu cerebro y la meditación. Los tres cerebros, de pensar, a actuar y a ser. A ver. Estamos hablando de tres cerebros. La neocorteza, el cerebro
pensante, el cerebro que tenemos como seres humanos que nos permite analizar, que nos permite tomar decisiones, etcétera, etcétera. Tenemos el cerebro medio límbico, que es el segundo cerebro, y tenemos el cerebelo, que es el tercer cerebro. En el primer cerebro, que es la neocorteza o cerebro pensante, ¿verdad? El segundo cerebro es el cerebro límbico, el cerebro emocional, que es el responsable de crear, mantener y organizar las sustancias químicas en el cuerpo. Y el tercer cerebro, que es el cerebelo, es la sede de la mente subconsciente, ¿verdad? Entonces tenemos una parte muy, muy consciente que nos permite analizar, tomar decisiones. Ese cerebro consciente es el que nos está permitiendo hacer este resumen, ¿verdad? Y querer entender y querer saber por qué vamos a meditar, tener las razones claras, ¿verdad? El límbico es ese cerebro que se encarga de corresponder eso que nosotros estamos tratando de asimilar y lo convierte en una emoción. Es el cerebro emocional. Organiza las sustancias químicas en nuestro cuerpo. Es decir, en el cerebro límbico, digamos que están las emociones. Por ahí aprendí, como mis hijos son eh, homeschoolers, yo estoy todo el tiempo como aprendiendo. Yo supe que el ser humano no tiene un aprendizaje real y un aprendizaje significativo sin una emoción. Es decir, tú lo puedes llevar al análisis, tú lo puedes llevar a pensar, tú lo puedes llevar a entender y tal, pero si no hay la intervención del cerebro límbico, es decir, si no existe una emoción que te conecte con eso que estás analizando, no existe un aprendizaje significativo. Entonces lo llevo a lo que estamos haciendo con este libro. En lo personal, yo me siento como expectante, yo siento como que cada vez que yo leo media página de este libro, a mí me da como que me lleno de esperanza, ¿sabes? Como que me lleno de fe y digo, hey, o sea, la vida no es tan dramática como lo hacemos ver todos los días. Entonces eso como que sí que me llena de gratitud. Entonces esa es la emoción que nos va a hacer que tengamos ese aprendizaje significativo y que se vaya a ese tercer cerebro, ¿verdad? Que es el cerebro, que se vaya al subconsciente y que de verdad podamos empezar a comportarnos así de manera como automática, ¿ya? De situaciones nuevas a emociones nuevas. El cerebro límbico produce sustancias químicas para ayudarte a recordar las experiencias. De pensar y actuar, o sea, de que estamos pensando y estamos actuando, a convertir ese pensar y esa acción en un estado del ser. Es decir, ya llevarlo, que lo hagamos tan repetidamente que que se meta en el subconsciente y se vuelva de verdad nuestra manera de vivir. Esto es lo que él quiere decir y explica cómo el cerebro lo hace. Si nosotros practicamos esto, ¿verdad? Si practicamos esto y lo volvemos hábito y de alguna forma se va al subconsciente de tantas veces que lo repetimos, ¿verdad? Y ahí viene el compromiso y la voluntad que debemos tener ahora que vamos a entrar a la tercera parte del libro. Es decir, pienso y yo siento de verdad, no sé ustedes qué piensan de esto, pero yo siento que en la práctica debemos tener disciplina y voluntad, porque es que es desde la repetición y es desde el hacerlo todos los días en donde vamos a empezar a ver los resultados. O sea, yo nunca he tenido una práctica meditativa. Bueno, cuando hice el curso de milagros, cuando era activa en el curso de milagros, sí, tenía como unas prácticas meditativas diarias en las que sí lograba como concentrarme, pero digamos que estoy dispersa en ese tema y esta es una buena oportunidad de volver a arrancar como en eh, eso de hacer todos los días. A veces se levanta uno y ni siquiera sabe por qué lo está haciendo, pero pues no, ahí ya se supone que el cerebro lógico y pensante entendió por qué estamos sentados haciendo esta práctica todos los días. Bueno, sigo. Encarnar el conocimiento a través de la experiencia. Enseña al cuerpo lo que la mente ha aprendido. ¿Mm? Llega el día en que te descubres cenando, sentado frente a la... Ah, bueno, ¿se acuerdan de esa historia? Esa era una historia como que de la suegra del man y de la otra persona que quería ser como la Madre Teresa y tal, no sé qué. Mm,
él nos lleva como un caso de la vida real para entender cómo funcionan los tres cerebros, cómo funciona. Eso que has aprendido lo llevas a una emoción, ¿sí? A lo que sientes, y cómo tu subconsciente, ya de tanto que lo has practicado, él habla de la práctica de la compasión, de tanto que has practicado esto, ya te vuelves una persona compasiva independientemente de lo que te esté pasando en el mundo exterior, ¿verdad? Porque ya lo has practicado tanto que se fue a tu mente subconsciente. Entonces aquí te está explicando cómo memoriza el cerebro, el sistema de memorización del cerebro, ¿sí? Tiene una memoria declarativa explícita y tiene una memoria no declarativa implícita. Uy, aquí se me borró completamente mi memoria, no me acuerdo haber leído esto, pero sí. La progresión a un estado del ser, el papel de los dos sistemas de memorización. La memoria declarativa nos permite recordar y declarar lo que hemos aprendido o vivido. Existen dos clases de memoria declarativa, la conceptual, que es la memoria semántica que almacena conocimientos filosóficos, y la experiencial, que es la memoria episódica que almacena experiencias sensoriales, hechos de nuestra vida, que hemos vivido con determinadas personas, animales, objetos, mientras estamos haciendo, presenciando algo en un momento o lugar determinado. Los recuerdos de episodios se quedan grabados en el cerebro y el cuerpo durante más tiempo que los recuerdos semánticos. La segunda clase de memoria se denomina la memoria no declarativa o implícita. Es cuando practicamos algo lo bastante como para ejecutarlo de manera automática sin tener que, ya me acordé, sin tener que pensar en ello. Es casi como si no pudiéramos declarar cómo lo hacemos. El cuerpo y la mente son uno. Simplemente el cuerpo lo hace. Constituye la sede de nuestras habilidades, hábitos, conductas automáticas, recuerdos asociativos, actitudes incoherentes y reacciones emocionales. Entonces, ¿por qué siento que él nos está explicando todo esto? Es porque en esas prácticas que vamos a empezar a hacer, lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo es generar un hábito que se va a convertir en algo automático cuando estamos en situaciones de la vida en las que de pronto estamos reaccionando con rabia, con ira, con miedo, ¿verdad? Vamos a ponernos un objetivo tal que las mismas situaciones que estamos atravesando ya no las vamos a ver así, sino que las vamos a ver a través, porque ya tenemos el hábito, lo vamos a ver con gratitud, con altruismo, con un grado de felicidad, ¿no? Y de placer y de gozo. ¿Por qué? Porque llevamos al cuerpo a tener ese hábito. Es por eso que él intenta explicarnos cómo el cerebro pasa de comprender, de entender un concepto, a sentir la emoción de vivir eso que estás aprendiendo, hasta que lo repetitivo lo conviertes en un hábito y ya hace parte y es tu estado del ser, que eso es lo que queremos nosotros al, al estar leyendo y al estar practicando esto. Bueno, en estos últimos 10 minutos está la parte del vacío, no sé si se acuerdan del vacío, que él ponía las manitos, él ponía una mano arriba y una mano abajo, para darnos a entender que nosotros somos, para el exterior somos, la mano de arriba es quien aparento ser, o sea, es la identidad que proyecto al entorno, es lo que quiero que crean que yo soy, es como una fachada, es la persona ideal en la que yo me convierto para poder vivir en este mundo, ¿cierto? Entonces, como yo soy Clary, soy Dula, tengo habilidades comunicativas, entonces mi máscara es un poco como que esa persona que habla bacano, que lee libros y tal, ¿no? Esa es mi máscara. Entonces, yo no me permito a mí salirme de este personaje y voy a defender esa máscara a capa y espada. Ahora, el yo en realidad, ¿verdad? La realidad de mi yo es cómo yo me siento, quién soy en realidad, cómo soy por dentro y la persona ideal para mí. O sea, esta persona que se pone en la máscara del ser comunicativo y que tiene estos grupos de lectura y que habla bonito y se vuelve inspiración para todos, pues también tiene miedo, también se identifica con la carencia, también eh, tiene, ¿no?, una cantidad de situaciones internas que hacen parte, según él, de la realidad de quién soy, en verdad. Entonces, él aquí nos está recomendando que ese vacío entre quien aparento ser, es decir, quien yo soy ante mi entorno, y esa realidad de mi ser interior, que hagamos cada vez que ese vacío se reduzca, que hagamos que ese vacío quede cada vez más chiquitico para que esa máscara que yo me ponga
se haga tan finita que ya no necesite ponerme nada. ¿Por qué? Porque mi yo interior está tan a gusto, ¿verdad? Ya no me identifico con la carencia, ya estoy completamente llena y abundante y plena dentro, ¿cierto? Que ya esa máscara no la necesito y no quiere decir que deje de hacer las cosas que estoy haciendo para mi vida, o sea, sino que es cada vez ir haciendo menor ese vacío. Y es súper bacano ver cómo él cuenta una experiencia personal, porque él es conferencista, estaba viajando por el mundo, pero estaba sintiéndose como solo, como triste, como angustiado, sobre todo cuando está solo. O sea, una buena manera de saber cómo estoy en mi, bueno, aquí me está avisando el coso, como yo no tengo Meet pago, me está avisando que faltan 13 minutos y se acaba. Pero creo que lo he logrado, he hecho este resumen porque voy por esta última parte en la que él habla el vacío entre quién soy en realidad y quién aparento ser. Entonces, un buen ejercicio para saber, y yo lo hice cuando lo leí, quién somos en realidad es empezar a adentrarnos en cómo me siento cuando estoy solo o cuando estoy sola. Es decir, qué es estar solo y qué estar a solas más bien. Es decir, deja el teléfono celular, ve a un lugar tranquilo en donde no haya nadie con quien conversar. O sea, quítate todas las distracciones y quédate a solas contigo misma y empieza a ver qué es lo que siente tu cuerpo. Probablemente es una incomodidad, vas a sentirte aburrido, no vas a querer estar así por mucho tiempo porque estamos apegados al teléfono, necesitamos, medio suena entonces el mensaje y queremos ir a ver enseguida qué fue lo que pasó, o sea, estamos muy en el afuera. Entonces cuando entramos ahí dentro de nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de esa parte oscura que a veces no queremos ver. Entonces, cuando nosotros somos honestos con nosotros mismos y sabemos lo que hay ahí en esa parte oculta, ¿verdad? Es cuando podemos ir cerrando ese vacío entre quienes somos para los demás y para nuestro entorno y quienes somos en realidad por dentro. Y cuando tenemos ese vacío cada vez más chiquitito, ese es el ambiente propicio ya para comenzar con las prácticas meditativas y cambiar nuestra autoestima, cambiar nuestra realidad. Aquí él habla de unas capas de emociones memorizadas que crean ese vacío. Hay unas emociones memorizadas que crean el vacío en el que sentimos que estamos cuando nos vamos a nuestro yo real y es muchas veces la baja autoestima, la ira, el miedo, la vergüenza, la inseguridad, la culpabilidad y todas ellas se recuestan en experiencias pasadas como un periodo refractario. El tamaño del vacío varía de una persona a otra. Quienes somos en realidad y quienes aparentamos ser están separados por los mismos sentimientos memorizados en distintos momentos de nuestra vida, basados en experiencias pasadas. Cuanto más grande sea el vacío, más adictos somos a las emociones memorizadas. Aquí dice lazos emocionales, victimización, quejas, sufrimiento, acusaciones, ¿verdad? Si compartimos las mismas experiencias, compartimos las mismas emociones y la misma energía. Al igual que dos átomos de oxígeno se unen para formar el aire que respiramos, nosotros estamos unidos emocionalmente por un campo invisible de energía. Bueno, esto lo mencionó cuando hablaba sobre romper los lazos que nos atan. Sí, hay ciertas personas, ciertos lugares, ciertas costumbres, ciertas cosas que nos tienen como atados a esas emociones, a esas emociones de vibración baja, ¿cierto? Como la victimización, la queja, el sufrimiento, las acusaciones. Entonces, de pronto como que soltar un poco lo que hay en el entorno respecto a eso, ya sean personas, lugares, cosas. Crisis de los 40. El intento de crear una nueva identidad desde afuera. Él dice que lo que le pasó como alrededor de los 40 años. Cuando las mismas personas y las mismas cosas de nuestra vida nos crean las mismas emociones y el sentimiento del que intentamos evadirnos perdura, tratamos de conocer a otras personas y a otras cosas o ir a lugares nuevos para cambiar lo que sentimos por dentro. Si esto no funciona, pasamos al siguiente nivel, que son las adicciones. Ese vacío emocional crece y crece.
si no nos hacemos cargo de ello, ¿no? Cerrar el vacío. Hay que cerrar el vacío capa por capa. Cuando desmemorizas las emociones, liberas la energía. Es decir, hay que mirarse a uno mismo por dentro y saber cuáles son esas capas de emociones, baja autoestima, ira, miedo, vergüenza, inseguridad y tal. La desmemorización, si vamos desmemorizando las emociones, ¿cierto? Vamos haciendo más pequeño ese espacio entre ellas, vamos a liberar la energía y vamos a atravesar por ahí, ¿no? La meta final es la transparencia. Esta palabra es súper bacana. O sea, lo que estamos buscando, reduciendo el vacío, es ser personas transparentes. Es decir, yo no tengo cosas ocultas ahí. ¿Por qué? Porque yo dentro de mí me siento, ¿sí?, en un estado coherente. Entonces no tengo que fingir nada, porque adentro estoy en completa coherencia. Esa es la idea, llegar a la transparencia. Como eres, cuando eres, la transparencia es cuando eres como quien aparentas ser. O sea, si yo me estoy mostrando como una persona súper feliz, súper positiva y tal, pero de repente me quedo a solas y me crece ese vacío, no estoy siendo del todo ni coherente ni transparente, ¿cierto? A medida que desmemorizas una emoción que se ha convertido en parte de tu identidad, cierras el vacío de quien aparentas ser en el mundo exterior y quien eres en realidad. El efecto secundario de este fenómeno es la liberación de energía en forma de una emoción almacenada en el cuerpo. En cuanto la mente de esta emoción se libera del cuerpo, la energía regresa al campo cuántico para que puedas usarla como creador. Toma lo tuyo. Toda esa energía que estamos consumiendo en ponernos esa mascarita, ¿eh?, es energía que podemos llevar allá al campo cuántico y convertirnos en creadores. Entonces, a trabajar en esa transparencia. Del victimismo a la abundancia inesperada. Aquí es una historia de cómo una mujer cerró el vacío y tal. Luego, él pasa muy por encima de lo que es la meditación, el proceso meditativo para cambiar de lo inconsciente a lo consciente, pasado conocido y un futuro nuevo, la evolución de las ondas cerebrales en los niños. ¿Se acuerdan que hablamos de las ondas delta, las ondas zeta, alfa y tal? Esto es como que si lo quieres entender, vuelve a los audios, pero para mí es demasiado teórico. O sea, yo ya quiero irme a la práctica, ¿no? Entonces aquí te habla de las señales coherentes y las señales incoherentes. ¿Se acuerdan de los dibujitos de las señales incoherentes de onda? Mira, tus ondas cerebrales en el tiempo podrían tener cierta forma. Las otras ondas cerebrales concentradas en el entorno, concentradas en el cuerpo, concentradas en el tiempo, tienen esta forma. Entonces, cuando unimos y nos concentramos en el tiempo, en el entorno y en el cuerpo, esas ondas se vuelven completamente caóticas. O sea, sale un dibujo garabateado acá de lo que son las ondas cuando se revuelven. Y aquí nos está explicando cómo a través de la meditación podemos entrar a nuestra mente subconsciente, que la mente subconsciente es el 95% de nuestra mente en su totalidad. O sea, 5% de la mente es consciente y el 95% de la mente es subconsciente. Entonces, ¿cómo vamos a entrar en ese subconsciente y a transformar ese cuerpo que ya está, digamos que, adicto a ciertas emociones? A través de la meditación es que tú entras a esa parte subconsciente de la mente que es gigante. Entonces, bueno, sigue hablando de las ondas coherentes y de las ondas incoherentes. Meditación más acción, una mujer abandona su estado de carencia. Otro ejemplo de una mujer que puede lograr a través de entenderse a sí misma y de vibrar en una frecuencia coherente, puede cambiar su entorno. Y ahora ya estamos preparados y preparadas para la experiencia. Amores, se va a cortar la llamada en 5 minutos y tengo sed, hablé sin parar durante casi una hora. Yo espero que de verdad haya sido como clarificante y que el resumen haya estado bueno. Yo tengo acá el teléfono también grabando, porque no sé cómo grabar en la computadora. Y lo voy a montar en YouTube, porque tengo como esta meta de hacer contenido diario en YouTube y voy a montar esto en YouTube y se lo voy a mandar al grupo. A partir de ahora, ya aquellos conocimientos, yo quiero hacerles una invitación y es soltamos. Soltamos
el tratar de entender y el tratar de analizarlo todo. A partir de ahora, esto se va a volver completamente vivencial. O sea, ya vamos a seguir, digamos que las indicaciones de dispensa, de manera, digamos, saquen esa curiosidad de dentro y saquen esa inocencia infantil también. Vamos a volver a ser niñas, niños, para poder hacer estas prácticas, digamos que de una manera bien gozosa y bien entregada. Leímos toda la teoría. Ya el cerebro racional lo entendió. Ya, digamos que él nos explicó de manera muy clara y con evidencia científica por qué esto funciona. Entonces, soltamos. A partir de ahora, soltamos cualquier necesidad de comprender y vámonos a ese cerebro límbico a sentir. Mañana vamos a leer la primera parte de las meditaciones y ojalá podamos entrar en la práctica con voluntad, determinación y disciplina para que podamos ver los resultados. ¿Listo? Eh, entonces, cierro. Gracias, Clary. Gracias a todas por escuchar. Y bueno, a partir de ahora es una nueva experiencia. Espero que se la estén disfrutando y les mando un besito a todas, que tengan un feliz día. Bueno, he cerrado la reunión con el grupo de lectura en completa gratitud porque hicimos un resumen, hice un resumen súper acelerado de lo que es la primera y la segunda parte del libro de Dispensa Deja de Ser Tú. La invitación también es a suscribirse a este canal, a comentar, a compartir, a darle like, y sobre todo, pues activa tus notificaciones para que te lleguen todos estos videos que seguro te va a servir para tu vida, para tu crecimiento. Besos.